Procedemos, ahora sí, a la presentación de la primera de las conferencias previstas para este Congreso, la conferencia de apertura del cuarto Congreso titulada Calentamiento Global y Retroceso de los Glaciares. Estará a cargo de Jorge Rabasa, quien es licenciado en Geología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, investigador superior del CONICET, director del CADIC, Centro Austral de Investigaciones Científicas. También es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en el ámbito nacional e internacional. Posee una larga trayectoria con amplio reconocimiento internacional. Él es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Licenciado Jorge Rabasa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quería agradecer profundamente a la SIC y a su señor presidente, el ingeniero Romanazzi, y a su vicepresidente, el doctor Mario Hernández, por la invitación que me han hecho para participar en este importante evento. Y para mí es un orgullo muy grande porque fui investigador de la SIC antes de emigrar a Tierra del Fuego y es una inmensa alegría estar nuevamente en esta que considero mi casa. El título de la presentación es ligeramente diferente al que ustedes escucharon, porque vamos a hablar sobre el cambio climático global, sobre los glaciares de Patagonia, lo cual es una problemática que afecta a todo el planeta, donde los glaciares de Patagonia expresan su reacción ante el calentamiento global. Pero vamos a hacerlo analizando qué es lo que ha sucedido desde la llamada pequeña edad del hielo hasta la actualidad. La pequeña edad del hielo o pequeña glaciación fue un episodio frío global que se desarrolló luego de un episodio climático muy fuerte, cálido, que llamamos el óptimo medieval. Y esta pequeña del hielo se desarrolló entre los siglos XV y XIX. Y es alrededor de 1850 cuando los glaciares patagónicos comienzan a retroceder, como podemos observarlo en el terreno. Seguramente muchos de ustedes han visto alguna vez este diagrama que muestra la variación de la temperatura a nivel global desde precisamente 1850, el fin de la pequeña edad del hielo, hasta, digamos, la primera década del año 2000. Es decir, la temperatura global ha estado en ascenso en forma constante desde entonces, aunque podemos decir que el incremento de temperatura ha sido más significativo en estas últimas décadas. ¿Cuáles son algunas consecuencias ambientales y geomorfológicas de este proceso? La fusión del hielo polar, particularmente en el Polo Norte, el nivel del mar en ascenso como consecuencia del derretimiento de los hielos que aportan su agua al océano, la elevación de la línea de nieves permanentes, que es un parámetro climático extremadamente importante y muy estable, la migración de la flora y la fauna como consecuencia de esos cambios y el impacto sobre las actividades humanas. Por eso estudiamos los glaciares, porque son vulnerables, son altamente sensibles al calentamiento global, pues su supervivencia en la superficie del planeta depende de la temperatura media anual, de las temperaturas extremas de verano y de la precipitación nivel anual. ¿Y por qué hablamos de Patagonia? ¿Por qué es tan importante Patagonia en este sentido? Si ustedes pudieran navegar desde la costa patagónica siguiendo siempre un mismo paralelo, siempre a la misma latitud, le darían la vuelta al planeta sin volver a encontrar tierra firme. Y por eso es que en los modelos globales de análisis del cambio climático, la Patagonia juega un rol fundamental, porque es para esa latitud el único lugar del mundo donde hay tierras emergidas. Yo les voy a hablar en Patagonia de una localidad
aquí en las cercanías de San Carlos de Bariloche, en el Cerro Tronador. Luego vamos a hablar de los hielos continentales y finalmente de las condiciones en Tierra del Fuego. Allí en esa imagen vemos el manto de hielo patagónico y los glaciares de descarga. Los grandes glaciares de descarga los llamamos así porque descargan el excedente de hielo que se genera en las partes elevadas de los mantos de hielo. Y esos grandes glaciares de descarga son muy importantes porque son los últimos relictos que quedan en bajas altitudes del manto de hielo que cubrió toda la cordillera patagónica desde el Paso de Pinachado en Neuquén hasta el Cabo de Hornos. Entonces, allí es donde debemos buscar la información que necesitamos para reconstruir su historia. En el Parque Nacional Glaciares, nosotros observamos allí, este es el glaciar Perito Moreno, famoso, conocido por todos ustedes, pero si vemos los glaciares cercanos, por ejemplo este o este, solo por mencionar algunos, son glaciares que están en permanente, constante y fuerte retroceso. Sin embargo, el glaciar Perito Moreno no está en esas condiciones, todo lo contrario, continúa avanzando año tras año. Y eso no tiene nada que ver con el calentamiento global, tiene que ver con que en el contexto del manto de hielo de montaña, los llamamos los hielos patagónicos sur, se ha producido un trasvasamiento del caudal de hielo de una cuenca a otra y es lo que permite que el glaciar Perito Moreno tenga ese comportamiento tan anómalo en relación a todos los demás glaciares de los hielos patagónicos. Ahí tenemos una vista general del glaciar desde su frente y que nos muestra su inmensidad, su belleza que haya sido considerado como patrimonio de la humanidad. Veamos un sector lateral del glaciar, este es el sector sur. Y allí lo que pueden ver ustedes, este es el frente del glaciar, y aquí está el bosque. Y hay toda un área intermedia donde no hay plantas, no hay ocupación vegetal, especialmente de tipo boscosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que el hielo estaba aquí en 1850, cuando terminaba la pequeña del hielo, y todo este espacio, aún no repoblado por el bosque, es lo que el hielo ha ido abandonando en tiempos recientes. Y esto sucede en el glaciar, el único glaciar que todavía avanza en el sector argentino de los hielos continentales. Imagínense cómo están los demás, que muestran condiciones de serio colapso de sus lenguas glaciarias. Vamos al glaciar Uppsala, también dentro del Parque Nacional Glaciares Santa Cruz. Acá tenemos el manto de hielo de montaña y aquí los grandes glaciares que confluyen y generan el glaciar Uppsala. El glaciar Uppsala en un momento era el glaciar más grande de América del Sur. Desgraciadamente, el retroceso de su frente como consecuencia del calentamiento global lo ha relegado al segundo lugar. Hoy el glaciar más grande es el glaciar Viedma, en el lago Viedma, dentro de este mismo parque nacional. Esta es la primera fotografía que tomé del glaciar Uppsala en 1981. Vean ustedes su aspecto, sus enormes dimensiones. Este frente expuesto, estamos hablando del orden de 80 metros encima del nivel del lago argentino. Y el nivel y las características del frente glaciario son de una pared prácticamente vertical. Esto es lo que llamamos un glaciar saludable, es decir, que tiene un abastecimiento de nieve y hielo suficientemente grande como para compensar su pérdida. Esta fotografía fue tomada en el año 1992 por estos investigadores, un inglés, un japonés, y mostraron enormes extensiones de la antigua posición del glaciar que han desaparecido en las últimas décadas. De hecho, en el año 2004 fui invitado a participar de la expedición de Greenpeace
que trató de ubicar exactamente el lugar desde donde el famoso geógrafo y sacerdote salesiano de Agostini en 1998 tomó una vista del glaciar Uppsala. Bueno, vean donde todo ese hielo que había en 1928 ha desaparecido por completo. Y allí vemos una línea de corte muy clara. Acá tenemos roca desnuda debajo y tenemos bosque encima. Todo eso es el espesor que ha perdido el glaciar desde el fin de la pequeña edad del hielo. Y esto nos da una idea de la magnitud del impacto. En el año 2008 volvimos al lugar y observamos que, observen en la imagen, perdón, soy muy torpe para estas cosas. Allí, la imagen quizás no alcanza a mostrarlo, pero hay una lengua rocosa debajo del hielo, en el año 2004. En el año 2008, esa lengua rocosa ya ha sido abandonada por el hielo. Es decir, en solo 4 años retrocedió 1 kilómetro el frente del glaciar. Es obvio que hay un impacto fortísimo del calentamiento regional sobre estos cuerpos de hielo. Y más aún, cuando en esta imagen muy reciente, 2013, lo que vemos es que todo el frente del glaciar, que en la primera fotografía que les mostré estaba aquí, ha colapsado. Y hoy es directamente una masa de pequeños fragmentos de hielo desprendidos del frente del glaciar. Vamos a Tierra del Fuego. Allí está Ushuaia, el lugar donde vivo y trabajo desde hace muchos años, en el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET, que es el centro de investigaciones más austral del planeta, con una dotación permanente de científicos. Aquí en este falso color y en este azul, esto es el extremo oriental del manto de hielo de Tierra del Fuego. Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de aquí y otros cercanos a la ciudad de Ushuaia. Esta es una imagen satelital de los glaciares de valle compuestos que emergen de la llamada cordillera Darwin en Tierra del Fuego, en el sector chileno. Y allí ven ustedes cómo el frente del glaciar, que estaba aquí hace pocas décadas atrás, esto está documentado por información cartográfica, ahora ha abandonado esa posición y tenemos un pequeño lago enfrente. Y la cosa no termina acá. Si seguimos aguas abajo, la línea de drenaje que emerge del glaciar, lo que vemos es la construcción muy violenta y muy reciente de un delta. Y esto es porque la cantidad de agua de hielo que hay en el sistema moviliza esos sedimentos y favorece la formación del delta. Una prueba indirecta de qué le está pasando al glaciar en la cuenca superior. Aquí, en la cordillera Darwin, precisamente Charles Darwin estuvo acá en 1934-1935 y en su libro nos dice que el canal Beagle estaba lleno de témpanos. Hoy no hay témpanos en el canal Beagle. ¿Y por qué? Porque el efecto del calentamiento ha hecho retroceder el frente de los glaciares que desembocaban en el mar y por lo tanto ya no tiene posibilidad de generar témpanos. Sí, ahí tenemos una excelente documentación que demuestra la intensidad de este cambio. En el lago Roca, allí lo que vemos un espectacular diseño meandroso del curso que desagua un gran glaciar en la cordillera Darwin y también la formación de un espectacular delta, esto es lo que llamamos delta tipo Mississippi, porque se asemeja al delta de ese gran río de Norteamérica. Ahora vamos a Ushuaia, allí está la ciudad, aquí está el Monte Martial, y en el Monte Martial tenemos varios glaciares, que en realidad en 1850 eran un único cuerpo de hielo, y hoy está fragmentado en 4 segmentos menores como consecuencia del calentamiento. Para nosotros, los que vivimos en Ushuaia, este glaciar es importantísimo, porque abastece el 95% del agua potable que utiliza la ciudad. El glaciar está retrocediendo rápidamente. Allí lo vemos. Lo que hace
150 años el hielo estaba aquí y podemos mapear su frente, su paleofrente con precisión, hoy tenemos 4 fragmentos de hielo ya inconexos entre sí. Esto, estudiado por estos colegas, Strelin y Turraspe, en el año 2007, mostraron a través de distintas fuentes cómo la superficie medida en hectáreas a través del tiempo en estos glaciares fue disminuyendo significativamente, a partir, sobre todo, desde 1940. Y lo que hacemos es, si directamente proyectamos hacia el futuro estas rectas, ¿sí?, lo que vemos que en fechas tan cercanas como las allí representadas, es posible que estos cuerpos de hielo desaparezcan si las condiciones siguen así, y eso va a tener, obviamente, un impacto muy grande en nuestra comunidad, primero por el agua, pero además porque es un recurso turístico muy importante. Es el único glaciar que hay en la Argentina donde se puede ir caminando después de tomar un café en el centro de la ciudad, almorzar en el glaciar y volver caminando al mismo café. Así que es un lugar preferido por los turistas que visitan nuestra ciudad. También hemos trabajado en el glaciar del Monte Alvear, estos pequeños glaciares de montaña que llamamos glaciares de circo. Y yo lo que les voy a mencionar allí es fotografías tomadas a lo largo de varios años desde esta pequeña laguna generada en el frente del hielo. La laguna, por supuesto, se forma a medida que el hielo va desapareciendo. Ahí tenemos una imagen del glaciar y la laguna a la cual les hacía yo referencia. En el año 2004, este era un lugar preferido por los que hacen trekking en la montaña fueguina, porque aquí los invitaban las empresas que llevan turistas a hacer trekking a ver las cavernas de hielo en el glaciar Alvear. En ese mismo frente, y esta es la caverna de hielo ubicada a la izquierda de la imagen, observen que había un túnel con un poco de luz en el fondo. En el año 2005, lo que observamos es que la caverna del lado derecho ha desaparecido, la caverna del lado izquierdo es mucho más grande, y ahora ha aparecido un gran bloque rocoso que parece emerger del hielo. No es que la caverna se haya llenado, sino que su techo ha colapsado y la caverna ha desaparecido como tal. Observando en el mismo lugar, en la caverna de la izquierda, vemos que el túnel es mucho más corto y su abertura del otro lado es mucho mayor. En el año 2006, el bloque que estaba colgado dentro del hielo ha colapsado y está apoyado sobre el terreno. Este montículo rocoso, donde estaba apoyado el hielo ahora está varios cientos de metros por detrás y la caverna ya es enorme. Y ven ustedes el estado en que se encontraba en el año 2006. En el año 2008, la caverna izquierda también ha colapsado y desaparecido. Y el hielo está en un rapidísimo proceso de retroceso hacia posiciones más estables. Observen que recién la línea de nieves permanentes está ubicada allí. Todo esto, entonces, no tiene alimentación de nieve y, por lo tanto, desaparecerá. En el año 2008, la caverna ha colapsado y dejó de ser un lugar de visita, precisamente por los riesgos que ello implica circular en este ambiente. En el año 2011, el hielo ha desaparecido ya totalmente del frente de la ladera. Este era el bloque que estaba dentro del hielo tan solo 8 años antes. Y ahora vamos a Patagonia Norte. El Monte Tronador, muchos de ustedes deben conocerlo, Parque Nacional Nahuel Huapi, a 41 grados de latitud sur. El Tronador es un volcán apagado, muy alto, 3.600 metros de altura. La línea de nieves permanentes aquí está alrededor de los 2.200 metros, quiere decir que hay mucha porción del volcán por encima de la línea de nieves permanentes y por lo tanto hay mucha acumulación de nieve y formación de hielo. Por eso es que tenemos glaciares enormes a una latitud que es comparable a Madrid o a Barcelona en el hemisferio norte.
allá está el lago Nahuel Huapi y el gigantesco volcán Tronador, sitio que es visitado permanentemente por los turistas. Ahí tenemos una imagen y yo les voy a hablar brevemente de los distintos glaciares que están del lado argentino. Por acá pasa el límite internacional con Chile y que comencé a estudiarlos mucho tiempo atrás, cuando yo era investigador de la Fundación Bariloche, en 1977. El glaciar Frías, para que ustedes se den una idea, hoy el frente del glaciar está aquí, pero cuando lo mapeamos en 1978, el hielo estaba aquí, y hay 1000 metros de desnivel, no de longitud, de desnivel entre un punto y otro. Todo eso ha desaparecido en estos 40 años. El glaciar del Río Blanco es el glaciar más grande de Patagonia Norte, es un glaciar cubierto, todo esto es hielo, aunque está cubierto de fragmentos de rocas arrancadas por el glaciar del volcán. Y la única razón por la cual aquí no se verifica con esa magnitud el retroceso es por dos razones. En primer lugar, está orientado hacia el sudoeste, por lo tanto las condiciones de insolación son las más favorables, es decir, las de menos intensidad. Y por el otro, esta cubierta de sedimento que cubre el glaciar lo protege de los rayos solares. Y por lo tanto, esa es la única razón por que este glaciar se mantenga en estas espectaculares condiciones. El glaciar del Río Manso, lugar preferido por los turistas que llegan aquí y que aquí está la playa de estacionamiento. Bueno, observen la posición del cierre del arco morénico glacial, tal como estaba en 1850, y observen el frente del hielo hoy, y el glaciar totalmente cubierto por partículas sedimentarias arrancadas por el hielo, a medida que estas avalanchas golpean en las rocas del volcán y que le dan el nombre popular que tiene de ventisquero negro. Esta imagen es una fotografía del año 1970. Observen que el glaciar ocupaba la totalidad del valle, desde un borde, desde una ladera a la otra. En esta imagen del año 72 podemos ver cómo el hielo llega hasta el pie de la ladera y más aún podemos ver aquí la cicatriz del bosque arrasado por el hielo durante la pequeña del hielo. Quiere decir que el hielo llegaba hasta aquí en 1850 y ya en 1972 había perdido significativamente una porción de su espesor. Los turistas llegaban a la playa de estacionamiento, la foto está tomada desde allí, y caminaban 100 metros, no más, para ir a tocar el hielo. Esto es hielo, el hielo negro del glaciar del Río Manso. 1972. En 1977, el glaciar que estaba aquí en 1972, ahora está varios cientos de metros retirado, y Parques Nacionales ha tenido que poner un cartel diciendo: prohibido avanzar de este punto, es peligroso, puede haber desprendimientos de hielo del glaciar. Y observen que el hielo comienza a fragmentarse en relación a la imagen anterior donde se veía el cuerpo de hielo totalmente conservado. En 1982, el hielo que estaba acá en 1977, ahora ya está unos 500 metros por detrás y la masa de hielo está fuertemente fragmentada. Estamos viendo el glaciar, pero desde lo que era su máxima posición extrema en 1850, mirando hacia la cumbre del volcán, hacia las cabeceras. Observen el espesor del hielo, muy significativo, y la formación de un pequeño lago frontal. Y aquí los sedimentos que están apoyados sobre el hielo, que generaron condiciones de tal estabilidad que aquí había arbustos creciendo sobre el glaciar. Un desarrollo de un suelo a partir de ese material sedimentario y
la germinación de plantas sobre él. Unos años después, en 1998, el hielo, que estaba aquí en el año 1982, ya ha abandonado totalmente la ladera, se ha formado un gran lago marginal y se está descomponiendo en innumerables témpanos. Mirando ahora hacia el extremo más lejano del glaciar, vemos que el hielo que estaba aquí en 1850 ha retrocedido, ha dejado fragmentos de hielo muerto que ya no tiene movilidad y su posición más externa constituye directamente un frente que está en condición de colapso. En el año 2001 observamos que ahora ya todo el frente glaciar se ha desvanecido y tenemos un lago frontal con témpanos arrancados, colapsados desde el frente glaciar. En el 2002 ese lago es aún mayor y todo el conjunto está retrocediendo y perdiendo espesor. Y esta foto, que allí hay un grupo de turistas, ¿recuerdan? En 1972 caminaban 100 metros y iban a tocar el hielo. Ahora, desde donde están los turistas al frente del glaciar, hay 1000 metros. Por lo tanto, parte de ese patrimonio natural del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha perdido y probablemente para siempre. En el año 2007, el glaciar estaba restringido a una pequeña lengua en un estado total de colapso. Lo podemos ver aquí. 2 grandes lagos marginales a ambos lados y todo este frente está en condición de colapsar. Y en el año 2013, esta es la última fotografía que tengo del glaciar, ¿sí? El hielo, toda esa porción que les mostraba en la foto anterior, ha desaparecido por completo. Es decir, este es uno de los atractivos turísticos más importantes del Parque Nacional Nahuel Huapi de la Patagonia, está sufriendo una pérdida patrimonial importantísima. Luego podemos ver el glaciar Alerce, donde en el año 78 el hielo estaba en contacto con esta laguna, y el glaciar Castaño Vero. Observen que aquí, al pie del glaciar, no hay nada. Les voy a mostrar por qué. En el año 75, observen ustedes, este es el glaciar superior, y aquí hay una cascada de hielo, y esa cascada de hielo, por sucesivas avalanchas, generaba un cono de hielo de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de extensión. 1975. En 1987, la mayoría del hielo ya había desaparecido. Fíjense, vuelvo atrás. Aquí no hay afloramientos rocosos de ninguna índole en la superficie del glaciar. Y aquí ahora lo que tenemos son porciones importantes de las rocas volcánicas expuestas. Quiere decir que todo este espesor, como mínimo, es lo que ha desaparecido del glaciar. Y este es el trabajo que hicimos. Esto fue una tesis de licenciatura en Geografía de la Universidad del Comahue, donde en esa época yo era profesor. Luis Bertani elaboró el mapa del cono de hielo y de todas sus posiciones anteriores, lo demostró como la pérdida del volumen a través del tiempo y lo expresó en este diagrama y concluyó que si continuábamos la posición últimamente medida hacia el futuro, el glaciar iba a desaparecer irremediablemente. Y lamentablemente estuvimos en lo cierto. El glaciar del Castaño Vero desapareció y probablemente para siempre si es que las condiciones continúan como hasta ahora. Quiero terminar con un glaciar espectacular del sector chileno del Tronador, el glaciar Casapangue. Estos son parte del casquete de hielo superior y ahí tenemos un glaciar, esa pequeña lengua que ustedes ven allí, más oscura. Esta es la parte inferior del glaciar Casapangue, que en 1850 ocupaba todo este valle y hoy está prácticamente desaparecido. Y lo importante es que, además de ese patrimonio glacial, perdimos otra cosa. La foto es de 1979, uno de mis colegas allí, para escala,
Este es el frente del glaciar. Acá el glaciar tenía 80 metros de espesor y encima del hielo, esto es hielo, encima del hielo teníamos 3 metros de acumulación de depósitos sedimentarios que desarrollaron un suelo, y ese suelo permitió la colonización del bosque de la región. Y algunos de esos árboles tenían 80 años, estudiados dendrocronológicamente. Y algunos de esos árboles pudimos demostrar que habían recorrido 3,5 kilómetros sobre la superficie del glaciar en movimiento. Cuando intentamos volver a ver cómo estaban las cosas, alrededor del año 2000, un experto norteamericano que había visto nuestro trabajo y había observado en otras oportunidades este increíble ecosistema, nos dijo: olvídense, el calentamiento arrasó con el glaciar y todo esto colapsó. Este era un ecosistema único en el mundo y lamentablemente se ha perdido en los parques nacionales de Argentina y de Chile como consecuencia del calentamiento global. En esta imagen lo que podemos ver es, por ejemplo, para Groenlandia, cómo se comportó la temperatura hasta nuestros días. Y allí, con esa línea azul y esa línea amarilla, casi unos puntos, tenemos el período cálido medieval y la pequeña del hielo. No representan nada en relación a toda la historia climática de la región de los últimos 15.000 o 20.000 años. Sin embargo, hubo transformaciones importantísimas en eventos tan efímeros como esos. Y todos ustedes habrán visto alguna vez este diagrama, muy cuestionado a veces, pero lo que trata de mostrar es la evolución de la temperatura media global para los últimos 1000 años en el hemisferio norte, con un cambio muy importante alrededor de 1900 y un calentamiento muy intenso. Esto es la pequeña del hielo y esto es el óptimo medieval. Fíjense que de acuerdo a estos parámetros de determinación indirecto, esto es lo que está aquí en rojo, ya son observaciones instrumentales, hubo durante el periodo medieval, por lo menos en una parte, condiciones de temperatura tan altas como las de estas últimas décadas. Entonces, lo que nos preguntamos es si hay una pausa en el proceso de calentamiento global. En los últimos 19 años y desde el pico en 1998, las temperaturas globales no se han elevado como se esperaba en los modelos. Y esto no son palabras mías, son palabras del informe anual 5 del IPCC, Naciones Unidas, septiembre del 2003. La elevación prevista en la temperatura debió haber sido de 0,2 grados centígrados por década, pero en realidad fue de solo 0,05, solo el 25% de lo que fue predicho por los modelos. Sin embargo, el contenido de los gases de invernadero en la atmósfera fue tan alto como se previó en los modelos del IPCC. Las concentraciones de CO2 y otros gases de invernadero se elevaron, pero la temperatura troposférica no lo hizo en la misma magnitud. Y la pregunta es, ¿hay otras explicaciones? Bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Como conclusiones, entonces, la elevación de la línea de nieves permanentes en la Patagonia se ha incrementado más de 200 metros en los últimos 25 años. La temperatura media anual se ha elevado casi 1 grado centígrado en la región durante el siglo XX. La temperatura media anual en nuestra propia estación meteorológica en Ushuaia se ha elevado 0,5 grados centígrados durante los últimos 20 años, en los cuales tenemos registro confiable. Sin lugar a dudas, esta evidencia demuestra que el calentamiento, tanto global como regional, existe. Lo que está en discusión hoy es si dicho calentamiento es el resultado de la actividad antrópica, el forcing solar o ambos simultáneamente. Si el calentamiento global persiste, independientemente de cuáles fueran sus causas, en la forma en que ha sucedido en los últimos 30, 35 años, los pequeños glaciares de montaña se derretirán irremediablemente en los próximos 20 o 30 años, tanto en Patagonia como en Tierra del Fuego. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al doctor Jorge Rabasa por su conferencia y antes de continuar con el cronograma de conferencias les recordamos que se puede recorrer en planta baja los distintos stands de los centros de la comisión representados por científicos provenientes de distintos puntos de la provincia. Además, se puede visitar el stand institucional de la SIC y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde en el transcurso de esta jornada se podrán apreciar actividades tales como impresiones en 3D. Invitamos a todos a pasar por el stand del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde podrán apreciar en tiempo real las distintas etapas de impresión de la réplica de una Ferrari modelo 1958, como así también de una hélice de turbina de barco. Asimismo, anticipamos que están previstas sesiones de vuelos de drones en el espacio verde lateral al acceso del auditorio central. Para pedir disculpas porque hoy en mi presentación omití decir que ahora vamos a tener una mesa sobre el Observatorio Medioambiental que se ha firmado el convenio en Bahía Blanca el 12 de julio y también para aprovechar para agradecer al doctor Jorge Rabasa por su conferencia y saber si había alguna pregunta del auditorio. Sí, allá. Bien, con respecto a Patagonia Norte no hay ninguna influencia de los embalses, por ejemplo Chocón o Cerros Colorados, con respecto a la variación de la temperatura regional, ni siquiera sobre la precipitación. Esto es porque las superficies de evaporación de esos cuerpos de agua son muy pero muy pequeñas en relación a la extensión de la región y el aporte que realizan de evaporación es mínimo en relación, por ejemplo, a la humedad que penetra desde el Océano Pacífico. Así que en ese sentido no hay influencia. Y en cuanto a los diques previstos en el río Santa Cruz, lo que yo he estado entre los que ha reclamado de las autoridades nacionales que se expresara con absoluta claridad si el embalse del dique ubicado más aguas arriba iba a tener una extensión tal que pudiera o no interferir con el nivel del lago argentino, porque si interfiriera con el nivel del lago argentino provocaría un fenómeno de ascenso y descenso del nivel del lago que con toda seguridad impediría ese espectacular recurso turístico que son los avances y luego el rompimiento del glaciar Perito Moreno. La última versión que tengo es que hay todo un replanteo de esas dos presas en lo que hace a su potencia y que por lo tanto se espera una menor altura de la cota de coronamiento de los embalses y con ello que no habría conexión alguna con física real con el lago argentino. Hasta ahí es la información que he recibido, ojalá sea cierto. Acá hay otra pregunta. Allá hay otra pregunta. Bueno, creo que puedo hablar con autoridad porque nuestro centro está debajo del agujero de ozono. Ushuaia es una de las pocas ciudades del mundo que está por debajo del agujero de ozono por lo menos un par de semanas al año, en la primavera.
Nosotros monitoreamos el agujero de ozono desde 1988. Es un convenio con ICET y la National Science Foundation de Estados Unidos, que donó el equipo. Y ese equipo ha funcionado sin interrupción desde entonces, y lo que está mostrando es que el efecto, digamos, de profundización del agujero de ozono se ha detenido hace muchos años y que estaría en condiciones de recuperación natural luego de los cambios tecnológicos introducidos con la restricción para la producción de clorofluorocarbonados. De todas maneras, la problemática del agujero de ozono con respecto al fenómeno del calentamiento global es mucho menor a las otras fuerzas, a los otros forzantes posibles. Yo quisiera agregar una última pregunta ya para dar paso a seguir con el programa, ¿verdad? Yo te he escuchado en el 2008 dar esta misma conferencia en las instalaciones del Departamento de Hidráulica de La Plata. La has completado muy bien. Veo la evolución que ha tenido esto. Lamentablemente confirma todo lo que en esa época vos habías anunciado. Ahora la pregunta mía directa es con respecto a la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿qué impacto podría tener esto? Creo que en el principio de tu conferencia hablaste sobre la elevación del nivel del mar. Vos sabés muy bien que aquí hay municipios costeros, sobre todo aquellos que tienen el borde contra la bahía de San Borombón, que se verían plenamente afectados. Personalmente me tocó trabajar mucho en General Lavalle y depende mucho de la influencia de la marea, la ría de Ajó, en fin. ¿Podrías dar como tu visión de expertos cuál es realmente esta predicción digamos, del ascenso del mar para esta zona costera bonaerense? Sí. En primer lugar, recuerdo ese día de la conferencia donde había docentes de la Facultad de Ingeniería que criticaban el uso de indicadores indirectos para la estimación de las temperaturas en el pasado. Datos próximos. ¿Sí? Sí. Pero les aseguro que de 2008 ahora he puesto otras cosas en la charla. Con respecto a, como ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires no hay glaciares. En realidad no los ha habido en los últimos 300 millones de años. Sí los hubo en esa época. Pero el calentamiento global es realmente global y afecta, gracias a la movilidad y circulación atmosférica, prácticamente a todo el planeta. Entonces, en ese sentido, la provincia de Buenos Aires, independientemente de cuál sea el causante del calentamiento, va a sufrir esas consecuencias. Lo va a sufrir a través de fenómenos meteorológicos extremos que van a aumentar su frecuencia, a través de inundaciones, a través de problemas que tengan que ver con las comunidades vegetales o los propios cultivos. Yo no tengo ninguna duda, Lorenzo. Y en lo que hace al derretimiento de los glaciares es muy simple. El nivel del mar es uno solo. Y entonces cada glaciar que se derrite vierte sus aguas al océano, y el océano, como si fuera una gigantesca bañera, sube su nivel del mar. Por lo tanto, lo esperable es que a lo largo de todo este siglo haya ascensos de nivel del mar que probablemente en distintos lugares impacte de forma diferente. Por eso es tan importante un estudio y monitoreo de todo nuestro litoral atlántico. Se encuentra presente aquí en el aula, en el salón, uno de los expertos más importantes que tiene nuestro país y nuestra provincia de Buenos Aires, el doctor Federico Isla. Así que yo lo que quisiera era transferirle a Federico esta pregunta, este compromiso y esta necesidad que, y estoy totalmente de acuerdo, las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires necesitan que se les brinde información correcta, apropiada y ajustada a cada una de sus necesidades. ¿Quieres intervenir? Sí. ¿Perdón?
Sí, el océano absorbe el calor. El problema es hasta cuándo el océano puede absorber ese calor o ese exceso de calor se expresa en aumento de la temperatura global o regional. Bueno, el rol de los volcanes es exactamente lo opuesto. Cuando tenemos una erupción explosiva y hay cenizas que son eyectadas a la parte superior de la troposfera o a la estratosfera, esas partículas absorben la radiación solar y provocan enfriamiento. Y de hecho, la gigantesca explosión del volcán Tambora en Indonesia en 1816 saturó la atmósfera de ceniza volcánica durante 3 años consecutivos y hizo que el año 1816 fuera conocido en la literatura como el año sin verano. Así que el efecto de los volcanes en realidad es exactamente el opuesto. Contribuyen a disminuir la retención de radiación solar. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos con un aplauso a Jorge por su conferencia.